La Red Futuro Técnico de la Araucanía es parte de la agenda de modernización de la formación técnico-profesional impulsada por el Ministerio de Educación. En ese contexto, y como forma de instaurar un espacio de conversación sobre temáticas transversales y de relevancia para la formación técnico-profesional en la Araucanía, es que nace nuestra webserie Futuro Técnico, que en su segunda temporada propone abordar experiencias de referentes en procesos clave para aportar a la calidad y pertinencia que entregan los establecimientos de la región con las innovaciones y desafíos que la crisis sanitaria representa para la educación TP, como son alternancia en educación media técnico-profesional, prácticas profesionales, tecnologías de apoyo al aprendizaje y proyecciones de retorno 2021. Les invitamos a seguir conectados a la segunda temporada de la webserie Futuro Técnico, cada martes por medio a las 17 horas por nuestras redes sociales Futuro Técnico Araucanía, para conversar en conjunto e inspirar a otros establecimientos en la tarea de mejorar continuamente en beneficio de los futuros técnicos de Chile. ¿Te lo vas a perder? Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? La Red Futuro Técnico de la Araucanía les da la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestra webserie Futuro Técnico, en su segunda temporada, por supuesto. En este segundo capítulo vamos a estar hablando acerca de prácticas profesionales en pandemia, un tema que es súper relevante para todo el ecosistema, ¿cierto?, de educación media técnico-profesional y que es súper atingente también a lo que estamos viviendo en esta época del año, ¿cierto?, que ya se está cerrando de alguna manera el año académico y en el que ya los chicos empiezan a pensar en sus prácticas profesionales y por supuesto todos los establecimientos técnicos profesionales de la región están en esa labor de buscar prácticas profesionales para sus estudiantes, ¿cierto?, en cuarto medio. Y este año, que ha sido especialmente complejo, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera, las prácticas profesionales han sido una temática de relevancia, han sido una temática de preocupación, sobre todo para los establecimientos. Así que el día de hoy, en este segundo capítulo de la webserie Futuro Técnico, vamos a hablar un poco acerca de la experiencia que está llevando adelante el Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco con las prácticas profesionales. En específico, hoy día vamos a hablar de la especialidad de servicios de hotelería. Sin embargo, sabemos que el ISET, ¿cierto?, tiene un plan de prácticas ya bien consolidado y que lo está desarrollando, así que vamos a ir conversando más adelante con nuestros invitados, quienes nos van a contar en detalle de qué se trata. Antes de comenzar, ¿cierto?, vamos a, por supuesto, a saludar a nuestros invitados. Vamos a saludar en primer lugar a quien nos acompaña, al señor Seremi de Educación de la región de la Araucanía, don Juan Luis Salinas, quien querido estar con nosotros hoy día para entregar un saludo. Señor Seremi, ¿cómo está? Gusto de saludarte, Daniela. Muchas gracias por invitarme a esta actividad. Un gusto poder saludar también a los estudiantes, al profesor que les acompaña y a cada uno de los invitados a esta website. Por supuesto, para nosotros como Ministerio de Educación, este tipo de iniciativas, y lo hemos señalado ya en varias oportunidades, son tremendamente importantes porque permiten a los estudiantes, a los establecimientos educacionales, poner en conocimiento de la comunidad las actividades que realizan y los aprendizajes que están consiguiendo sus estudiantes. Y por otro lado también nos permite poner en relevancia las metodologías y la innovación que se ha generado en estas metodologías para conseguir los objetivos de aprendizaje en los establecimientos educacionales. No me cabe la menor duda que este periodo de pandemia ha sido tremendamente duro para todos, para las familias, para los estudiantes, pero al mismo tiempo nos ha permitido sacar a la luz nuestra capacidad creativa, la capacidad de innovación, la capacidad que tienen los docentes de poder reinventarse, ¿no?, y generar estrategias metodológicas, una didáctica distinta, y por supuesto también permitir a los estudiantes desarrollar otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias, que probablemente en condiciones normales no serían tan fáciles de desarrollar. Por lo tanto, conversar este tema, ponerlo en relevancia, mostrarlo a la comunidad, para nosotros como Ministerio de Educación resulta de vital importancia. Y por supuesto, agradecer a los profesores que han puesto todo su esfuerzo en desarrollar este tipo de iniciativas, agradecer a los equipos directivos de los establecimientos educacionales y todos aquellos que han permitido que esto ocurra, el soporte técnico, los técnicos, la gente especializada en el área de la informática, que no se ve en cámara, ¿no? Muy pocas veces aparecen, pero que sin embargo juegan un rol tan, pero tan importante para permitir, para conseguir que la tecnología verdaderamente se convierta en una herramienta poderosa
para alcanzar a nuestros estudiantes y a sus familias. Esto pasa por estar en vivo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir con ustedes y desear éxito en esta jornada. En nombre del Ministerio de Educación, entregar el saludo y por supuesto también de las autoridades de nuestro ministerio, especialmente nuestro ministro de Educación, quien también ha estado muy atento al progreso de este tipo de actividades. Así que una vez más, muchas gracias por el contacto. Yo pido disculpas, debo retirarme a otra reunión, por eso me estaban llamando, porque los estoy atrasando, pero gracias a ustedes por permitirme este minutito para compartir y entregar este saludo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Seremi de Educación, ¿cierto? Don Juan Luis Salinas, le agradecemos que haya querido estar acá, que haya entregado este saludo inicial a todos los estudiantes, a los docentes y a las comunidades educativas TP en general, ¿cierto? Sabemos que su agenda siempre es muy, muy ocupada, así que de todas maneras y por lo mismo le agradecemos que haya querido estar con nosotros. Así que muchísimas gracias, señor Seremi. Nosotros continuamos entonces con la programación de esta webserie en la que vamos a hablar acerca de prácticas profesionales en pandemia. Muchas gracias, señor Seremi. Bueno, para continuar, también tenemos con nosotros a grandes invitados, por supuesto, del Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco, con quienes vamos a conversar un poco cómo se ha desarrollado este plan de práctica. Y para ello hemos invitado a Mauricio Chávez, él es el jefe de especialidad de servicios de hotelería y supervisor de práctica, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos que haya querido estar con nosotros. Y aprovechamos también de felicitar, porque supimos por ahí que fue galardonado, ¿cierto?, con el premio docente destacado que entrega la Municipalidad de Temuco, así que desde la Red Futuro Técnico le entregamos una felicitación, ¿cierto?, qué orgullo poder recibir este premio y qué orgullo que pueda estar con nosotros conversando acerca de este plan de práctica. Mauricio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, muchas gracias por tu saludo. Si bien es cierto, gracias por el elogio de la festividad, en este caso del ser premiado por el instituto por el docente destacado 2020. Doy la gracia de poder compartir toda nuestra información acerca de las prácticas profesionales con ustedes, Futuro Técnico Araucanía, las cuales nosotros llevamos bastante tiempo relacionándonos con distintos trabajos. Así que muy agradecido de la invitación y agradecer también obviamente a mis estudiantes que están presentes hoy en día, que sin ellos no seríamos nada. Así es, pues, Mauricio, muchas gracias por ese saludo. Efectivamente, sin los estudiantes, los establecimientos poco harían, ¿cierto? Así que por eso tenemos a estas dos invitadas, a estas dos estudiantes, ¿cierto?, que nos van a contar también su experiencia respecto de cómo han llevado los procesos de práctica, que vamos a conversar un poquito de ello más adelante. Así que quiero presentarles, quiero dejar con ustedes a Tamara Bello. Ella es estudiante, ¿cierto?, de la especialidad de servicios de hotelería, a quien también le damos la bienvenida y le damos las gracias por estar con nosotros. Tamara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy agradecida de poder estar presente. Gracias, Tamara. Nosotros te agradecemos a ti, por supuesto, de que hayas estado con nosotros, de que te des el tiempo, en el fondo, de poder conversar y contarnos tu experiencia, ¿cierto? Y también agradecemos, por supuesto, a Génesis Arias, quien también es estudiante de servicios de hotelería en el Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco, y también, por supuesto, le damos las gracias que haya querido estar con nosotros. Génesis, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy entusiasmada de estar aquí y contar mi experiencia. Súper, muchas gracias entonces, Génesis, por estar con nosotros. Sabemos que están ahí un poquito nerviosas, estábamos ahí tras de cámara conversando de ello, así que la idea es que se puedan relajar. Como les comentaba, este es un conversatorio que se hace bien flexible, que lo vamos a ir interactuando con el público, así que a todos quienes están acompañándonos en nuestra transmisión en Facebook Live Futuro Técnico Araucanía, aprovechamos de dejarles la invitación de que nos vayan dejando ahí sus preguntas en los comentarios para poder generar esta interacción, ¿cierto? Para que no sea una conversación solo entre nosotros, sino que también podamos conversar con quienes nos están viendo respecto de las prácticas profesionales en pandemia.
Y respecto de lo mismo, por supuesto, quien es parte del equipo Futuro Técnico Araucanía y quien va a estar a cargo de mediar estas preguntas con el público, es Catalina Suazo, ¿cierto? Ya quien es dueña de casa de alguna manera, ¿cierto? Y quien también nos va a entregar un saludo y va a hacer la invitación para que nos vayan dejando sus comentarios en Futuro Técnico Araucanía, ¿cierto? En nuestro Facebook Live. Cata, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dani. Estoy súper bien. Agradecida nuevamente de poder estar acá acompañándolos en este segundo capítulo de la web serie. Desde ya nos están saludando desde todos lados en las redes sociales. Tenemos hartos espectadores, así que bienvenido a todos y a nuestros invitados, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Cata. Qué alegría saber que ya tenemos varios espectadores ahí en redes sociales. La idea, como bien decía la Cata, ¿cierto?, es que nos vayan ahí saludando, que nos vayan contando desde dónde nos están viendo, que les dejen saludos a Tamara, a Génesis, a Mauricio, por supuesto, y que les vayan dejando preguntas. Sabemos que este proceso de prácticas profesionales, en este año complicado, como decía en un principio, es especial, tiene un trabajo adicional, ¿cierto? Y como bien decía el Ceremi, de alguna manera ha sacado a la luz la creatividad, la innovación, la capacidad de gestión que tienen los propios establecimientos, los equipos directivos y, por supuesto, los docentes de cada una de las especialidades técnico-profesionales que se imparten en la región. Por lo tanto, el conversar de prácticas profesionales siempre es atingente, siempre es relevante, y más aún cuando tenemos un ejemplo concreto de cómo se puede hacer o cómo se podría desarrollar, ¿cierto?, una práctica profesional en este difícil contexto de crisis sanitaria. Así que por eso quiero comenzar ya para preguntarle a Mauricio Chávez cómo y desde cuándo se desarrolla el plan de prácticas de ISTE. Tenemos entendido que lo presentaron hace un tiempo, que lo venían pensando ya hace un tiempo, y que nos cuentes un poco cómo se trata, o sea, de qué se trata este plan de prácticas a modo general. Sabemos que incluye, por supuesto, la especialidad de servicios de hotelería, sin embargo, es transversal a todas las especialidades que tiene ISTE, para que nos cuentes un poco, Mauricio, cómo se hace y desde cuándo se está pensando en este plan de prácticas que tiene ISTE. Así es, Daniela, como tú bien lo dices, este es un plan de práctica que se está ejecutando en la actualidad de las 4 especialidades que tenemos en el Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco, ¿ya? Como son gastronomía, párvulos, enfermería y servicios de hotelería. ¿Cómo se inicia el plan de práctica? Surge de la necesidad de todas las especialidades de qué manera podríamos realizar una adaptación de acuerdo a las prácticas profesionales. Según la contingencia de estado de catástrofe pública en la cual nos encontramos, lo cual nos impulsó a los supervisores de práctica de las 4 especialidades a trabajar de manera colaborativa en diseñar un plan que sea atingente, que cumpla con el desarrollo de los perfiles de egreso de cada especialidad, vinculando con el medio productivo, bajo el marco de la priorización curricular vigente de la formación diferenciada técnico-profesional. Nosotros estamos trabajando aproximadamente del mes de junio empezamos a trabajar los planes de práctica, ¿ya? Estos planes de práctica, obviamente con el respaldo de la publicación del Diario Oficial de los lineamientos para llevar a cabo las prácticas profesionales para los estudiantes TP, publicado el 7 de julio. ¿Cómo estamos realizando esta acción de los planes de práctica con nuestros estudiantes? Nosotros, todas las especialidades, ¿de qué manera informamos a nuestros estudiantes? Los planes de práctica se realizaron diferentes tipos de conversatorio con los supervisores de práctica, con los profesores jefes y obviamente con los estudiantes de cuarto medio, para que internalicen y aclaren sus dudas sobre este nuevo proceso y su difusión a la comunidad educativa a través de las plataformas digitales del establecimiento. Como bien anteriormente dije, nosotros empezamos a trabajar aproximadamente en concreto, aproximadamente en el mes de septiembre a la fecha. Nosotros estamos en proceso aún.
Perfecto. Y Mauricio, y este plan de práctica, claro, si bien es cierto, se enmarca en esta nueva normativa, ¿cierto? En el decreto del Ministerio de Educación que flexibiliza de alguna manera la práctica y la titulación de estudiantes TP, ¿cierto? Que entendemos que baja las horas de práctica, que antes eran alrededor de 300, si mal no recuerdo, me corrige si me equivoco. 360. Y este año, perfecto, 360, así es. Y este año las baja a 180. Por lo tanto, y claro, y permite esta flexibilización de que los estudiantes puedan hacer su práctica profesional a distancia, que puedan generar algún otro tipo de producto, por ejemplo, en convenio con los centros de práctica, sin la necesidad de estar allí presencialmente, ¿cierto? Y, por supuesto, también integra la posibilidad de que los estudiantes estén haciendo su práctica de manera presencial, pero, por supuesto, por este contexto de crisis sanitaria, en el fondo, hace que existan más posibilidades, ¿cierto? De que además que los procesos de alternancia también de alguna manera puedan incorporarse dentro de estas horas que los estudiantes deben cumplir para terminar su práctica profesional, ¿cierto? ¿Cómo lo han hecho en específico ahora con los estudiantes de servicio de hotelería? ¿Cómo han desarrollado estas diferentes líneas, en el fondo, los diferentes caminos que tienen para lograr su práctica profesional, para cumplir con las horas que ello requiere, en este contexto? ¿Cómo lo han hecho? Ya, referente al contexto de cómo es el proceso de vinculación con los centros de práctica, nosotros, primero que los supervisores de especialidad junto con la jefa de especialidad, realizamos un diagnóstico a los centros de práctica para detectar sus necesidades emergentes productos de la pandemia. Se elabora y se presenta una propuesta educativa, la cual es aceptada por el centro de práctica y posteriormente la puesta en marcha del proyecto. En el caso de servicios de hotelería, tenemos firmado convenios de práctica con distintos hoteles de Temuco, como por ejemplo el Hotel Aité, el Nehuen, Diego de Almagro y nuestro querido Hotel Bayer. Este último, el Hotel Bayer, es nuestro más antiguo centro de práctica, con el cual nosotros realizamos procesos de alternancia, permitiéndonos complementar y potenciar las competencias de nuestros estudiantes, tanto los módulos de servicios de habitación y todo lo que involucra al departamento de housekeeping, además de realizar preprácticas a los estudiantes de tercero medio y prácticas profesionales en términos de contexto normal, siendo uno de nuestros principales aliados y miembros del Consejo Asesor Empresarial de nuestro establecimiento. ¿Cómo funciona esta dinámica del proceso del plan de práctica? Nosotros nos reunimos colaborativamente con el grupo de supervisores y, por ejemplo, una vez que el profesor del módulo, en conjunto con el supervisor de práctica, diseñan una actividad de aprendizaje, esta luego es enviada al estudiante. El estudiante tiene un plazo determinado para desarrollar y remitir junto al profesor del módulo y supervisor de práctica para ser revisado y posteriormente enviado al centro de práctica. Luego de este proceso, el centro de práctica lo revisa, donde aplica una pauta de evaluación, ¿ya? Y después de que el centro de práctica haya evaluado los productos que nosotros les entregamos, posteriormente el maestro guía, en este caso el del centro de práctica, revisa y tenemos unas reuniones quincenalmente donde el maestro guía nos indica la evaluación y posteriormente realizamos la retroalimentación del material que nuestros estudiantes han enviado al centro de práctica. Bien, perfecto. Entonces ahí, claro, efectivamente hay varios caminos en el fondo para lograr cumplir con estas horas de práctica que siempre son tan relevantes para los estudiantes, ¿cierto? Para terminar su proceso formativo, y en ese sentido, claro, el mantener convenios con los diferentes centros de práctica, en este caso con los diferentes hoteles de la región y en especial con el Hotel Bayern, ¿cierto? Que, como bien mencionaba Mauricio, es
es una de las empresas que forma su consejo asesor empresarial, es muy, muy importante para que los chicos puedan reinventarse de alguna manera, ¿cierto? Innovar y aplicar los conocimientos que han adquirido en el transcurso de su especialidad, independiente del contexto, ¿cierto? Así que para ello a mí me gustaría que conociéramos esta experiencia de primera fuente. Me gustaría que Tamara, ¿cierto? Que es estudiante de servicios de hotelería en ISET, nos pudiera contar un poco cómo fue su experiencia, cómo fue su práctica profesional en este complejo año, que nos cuente un poco si la hizo presencial, si la hizo a través de teletrabajo, si la hizo entregando productos, cómo fue esta práctica profesional, porque entendemos que ya si no está en la etapa final de tu práctica profesional, ya la terminaste, ¿cierto, Tamara? Entonces, para que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso. Bueno, al principio fue muy difícil acostumbrarse porque veníamos del año pasado que estábamos acostumbrados a estar trabajando en sala y tener al profesor ahí. Entonces, volver a tomar el rumbo en estos meses fue algo muy difícil. Pero igual es nuevo porque uno aprende a utilizar habilidades como, por ejemplo, a mí me tocó realizar afiches de autocuidado para la vinculación con el hotel. Y era algo que jamás pensé que iba a utilizarlo en la especialidad de hotelería. Y igualmente realizar videos, material audiovisual, realizando recetas nuevas, fue algo que nunca pensé que lo iba a hacer en esta especialidad. Pero es algo que me ha ayudado porque ha sido un proceso de aprendizaje muy distinto, pero desde la comodidad de mi casa. Entonces hay que aprender a usar lo que está en el entorno, porque es una oportunidad para poder ser autosuficientes en el contexto de pandemia y poder realizar los trabajos, incluso la práctica profesional. Así es, pues es un tremendo aporte porque uno piensa en general, cuando, no sé, cuando a principio de año se nos vino esta crisis sanitaria encima, uno pensaba que tal vez los únicos profesionales de alguna manera que iban a aportar a poder sobrellevar todo esto eran los profesionales de la salud. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, ya terminando el año, ¿cierto?, que cada una de las especialidades y cada uno de los egresados técnicos profesionales han aportado con su granito de arena a poder sobrellevar esta crisis sanitaria. Y por supuesto, desde la especialidad de atención de hotelería, han podido reconvertirse, como decía de alguna manera anteriormente, de poder inventar, de poder innovar, ¿cierto?, en aplicar lo que ellos han aprendido en estos 2 años de especialidad, por ejemplo, en el Hotel Bayer, que entiendo que es una residencia sanitaria, por lo tanto, el poder complementar la formación técnico-profesional que reciben los estudiantes en cada uno de los establecimientos de la región, ¿cierto?, y ponerla al servicio de la pandemia, sin duda que hace que, como bien decía Tamara, hace que uno, no sé, valore más la formación, que aprenda de alguna manera a madurar, ¿cierto? Hay otras competencias que se van adquiriendo allí y que tienen que ver también con ya enfrentarse de alguna manera a la vida adulta, ¿cierto? Génesis, yo no sé si nos puedes contar un poco también cómo fue tu experiencia. Ya Tamara nos contó qué fue lo que hizo en su práctica profesional y me gustaría que nos contaras tú también si fue igual, o cómo fue la variación en tu caso, Génesis. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar de manera remunerada en el Hotel Bayer. Me tocó trabajar de mucama y la verdad es una experiencia bastante enriquecedora porque de lo que se trata el estudiante técnico es de manipular, de hacer cosas. Entonces fue como hacer mi práctica trabajando. No solamente, fue como lo que pude complementar con lo que yo hacía, el material que le entregaba a los profesores. Y la verdad es demasiado lindo trabajar con personas que uno piensa que nunca las va a conocer. Me tocaron personas que hablaban mucho, que estaban desesperadas, otras personas que no hablaban nada, que preguntaban cuándo vamos a salir de aquí, qué está pasando afuera, porque ellos la única comunicación que tenían eran con nosotros. Gente que a nosotros solamente nos veían los ojos, porque estábamos todos cubiertos. Respetábamos el protocolo, teníamos que estar todos vestidos, el metro de distancia, y fue muy, muy grato para mí. Génesis, ¿y cuánto tiempo estuviste en esta modalidad que tú mencionas? Como un mes.
Perfecto, un mes in situ, en el fondo de manera presencial en el hotel, ¿cierto? Más el material audiovisual que pedían desde el establecimiento y algunos protocolos que tenían que hacer de manera teórica, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Claro. Súper. Y Mauricio, y contarte respecto de esto mismo que nos cuenta Génesis y Tamara, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían, por ejemplo, en el caso de Génesis, que estuvo un mes, que ella comentaba que trabajó de manera remunerada, ¿cierto? Y que además tributó a sus horas de práctica, ese mes que Génesis estuvo en el hotel, pasó como un proceso de alternancia, se lo convalidaron como práctica profesional, ¿cómo fue el proceso ahí? En el caso de los estudiantes que son mayores de edad, 18 años, tienen la posibilidad de poder ejercer un trabajo remunerado en un establecimiento, ya sea hotelero, de alojamiento, bar, etc. Pero es una decisión del estudiante. Perfecto. Aquí el instituto, en el fondo, está la posibilidad, se le entrega al estudiante, pero es una decisión que la toma él en conjunto con el apoderado, ¿ya? Porque nosotros, como establecimiento, hasta la fecha, tenemos estrictamente prohibido enviar estudiantes a práctica, ¿ya? Por ende, yo como soy profesor jefe, además de las chiquillas, soy su profe de algunas asignaturas, yo conversé antes con ellas y les expliqué la verdad, ¿cómo se llama? Las dificultades que podrían encontrar al momento de trabajar en una residencia sanitaria. Los contagios fácilmente, si no hay un adecuado protocolo, fácilmente se pueden contagiar y eso involucra a la familia y a todos sus entornos de seres queridos. Pero a la fecha, Génesis trabajó aproximadamente un mes y por motivos de horario no pudo seguir trabajando. Actualmente yo tengo 2 estudiantes, también del mismo curso, que ya llevan 3 meses trabajando. Y están felices trabajando en su labor, ya sea en el departamento de housekeeping, de camarero, de lavandería, en comedor, ¿ya? Pero eso hay que destacarlo de que es una responsabilidad que lo toma el estudiante junto con el apoderado. Y nosotros aprovechamos esa instancia y el mes que estuvo prácticamente la Génesis, por ejemplo, le fueron aproximadamente 150 horas y esas 150 horas se descuentan de las 180. Excepto los estudiantes que tengo ahora que ya sobrepasaron las 180, llevan como en las 600 horas si los quiero convalidar en el fondo, ¿ya? Pero están súper contentos. Yo tengo muy buena comunicación con el Hotel Bayer y hace poquito hablé con la gerenta del hotel, la señora Angélica Tepper, y me felicitó por el desempeño de los estudiantes, que ha sido, en este contexto, que ha sido completamente súper difícil, me dijo, se notó el cambio de un año a otro. Como que los chicos son más conscientes, son más responsables, son más dedicados, saben a lo que tienen que hacer. Así que yo por ese lado estoy completamente feliz, satisfecho como docente de poder haberles entregado las herramientas en tercero, que ahí fue cuando los conocí, y lamentablemente este año pasó lo que está pasando actualmente y nada que hacer, como les digo yo, pues hay que sacar este bote a remo, a pulso, cueste lo que cueste, pero tenemos que salir airiosos los 22 estudiantes que son de cuarto medio. Así que estamos trabajando para que todos puedan titularse al mismo tiempo. Así es, pues a todos de alguna manera nos llegó, ¿cierto?, esta pandemia, esta crisis sanitaria que nos vino a golpear el estilo de vida que llevábamos todos, el que pensábamos que iba a ser un gran año, ¿cierto?
nos obligó de alguna manera a cambiar la forma en la que hacíamos las cosas, y efectivamente las prácticas profesionales de todas las especialidades no han sido la excepción, ¿cierto? Pero sí hay una característica que yo siempre he dicho que tiene la formación técnico-profesional, es su naturaleza adaptativa, es que tienen la capacidad de reinventarse siempre, de buscar nuevas soluciones, de enfrentar desafíos como vengan, y lo que acaba de mencionar Mauricio en el fondo es prueba de ello, o sea, el que los chicos tengan este sentido de que están aportando, de que están poniendo su especialidad y lo que ellos saben hacer y lo que saben ser, ¿cierto?, al servicio de las residencias sanitarias y de la pandemia en general, habla muy bien de la formación que están recibiendo, ¿cierto? Y que sin saber, porque nadie sabía que esto iba a pasar, por supuesto, están dando la cara, como se dice, están sacando pecho y están enfrentando la situación como profesionales, como los grandes egresados que son. Entonces, siempre va a ser motivo de orgullo que los estudiantes reciban este tipo de felicitaciones, más aún de un centro de práctica en el que tanto necesitaba, ¿cierto? De alguna manera este servicio de hotelería. Así que por supuesto que nos sumamos a esas felicitaciones de la gerente del Hotel Bayer, a todos los estudiantes, a Génesis, a Tamara y a todos los 22 estudiantes que decía Mauricio que están en esta misma situación. Y para pasar un poco, Mauricio, a la modalidad en la que los estudiantes hacen su práctica, pero de manera remota, ¿cierto? De manera a distancia, que es como lo propone este decreto de práctica y titulación. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Las chicas hablaban de que tenían que hacer un material audiovisual, de que estaban generando algunas especies de protocolos, ¿cierto? Para los halls de los hoteles. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se piensan esos productos y cómo tributan en el fondo a la formación que los chicos están recibiendo? Bueno, esto nace a partir de la priorización curricular que salió aproximadamente en el mes de julio, ¿ya? Donde nosotros comenzamos a trabajar con las fichas pedagógicas que nos impuso el Ministerio de Educación, ¿ya? Donde claramente nos habla de la articulación de las asignaturas, ¿ya? Yo voy a dar un ejemplo concreto. Yo soy docente de la especialidad y en cuarto medio tengo 2 módulos, que es de servicio de coctelería y vino. En servicio de coctelería y vino, en trabajo colaborativo, en conjunto con el profesor de matemática, de inglés y de emprendimiento, yo generé un producto que fue una cápsula audiovisual donde los estudiantes tenían que preparar un cóctel de su autoría, que ellos lo inventaron, de acuerdo a las cosas que tenían en su casa, ¿ya? La cual significó igual un trabajo arduo, que no fue un mes, se demoró hasta que logré tener las 22 evidencias de esas cápsulas de video, ¿ya? Teníamos ese producto que era un cóctel de fantasía, sin alcohol, donde lo hicieron en sus casas, con los insumos que tenían en sus casas, y resultaron cócteles bastante llamativos e innovadores para ser utilizados. Y pensando en todo este tema de la priorización curricular, cuando salió la articulación, yo dije, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos vincular esto con nuestro centro de práctica? Ya estuvimos pensando en reunión, hasta que llegamos a la conclusión de por qué no articulamos, por ejemplo, coctelería con el producto final, ya listo, con inglés, matemática y emprendimiento. En inglés, los chiquillos tenían que realizar, no otro video, pero sí realizar, por ejemplo, un PPT donde explicaban sus recetas y grabar el audio de su receta. ¿Para qué? Para evaluar la pronunciación en inglés de los estudiantes. Después de ese proceso de inglés, nos vamos a matemática, donde los chiquillos tienen que aprender a calcular el costo de su producción, las utilidades, el margen el margen de utilidad, los costos,
el IVA, etcétera, todo lo que conviene, lo que conllevan los números. ¿Ya? Se les diseñó un formato donde ellos tenían que poner todos sus insumos, los utensilios que ocuparon, el tiempo de luz que gastaron, o sea, todo lo que involucra producir un producto. Una vez terminado eso, se evalúa por la profe de matemáticas, me dice, Mauricio, perfecto, tengo las 22 evidencias y le asignamos horas de práctica a cada módulo. ¿Ya? En coctelería, por ejemplo, le asignamos 10 horas. En matemática, perdón, en inglés 10 horas, inglés 10 horas y emprendimiento 10 horas, lo cual suma 40 horas de práctica. Esto es un proceso que se demora, no es un proceso que, digamos, ya en 2 semanas lo tenemos listo y vamos, no. Se demora. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en claro que muchos estudiantes no tienen muy buena conectividad, los que no se pueden conectar por ejemplo, a las clases donde se explicaba cómo se iba a realizar este procedimiento. Nosotros tomamos el teléfono y llamamos personalmente a cada estudiante y le explicábamos en qué etapa estábamos y le tratábamos de dar ejemplos concretos para que puedan desarrollar sus actividades. Y el último módulo es emprendimiento, donde se trabaja con un plan de negocio, ¿ya? Y donde los chiquillos tienen que poner en marcha su pyme, ¿ya? Donde los chiquillos tenían que desarrollar material de promoción, folletos, dípticos, logos, y todo lo que implica tener una imagen corporativa. Y eso todo junto, me lo envían y en una sola rúbrica, en un instrumento de evaluación, evaluamos las 4 asignaturas. Y sumamos las horas que están destinadas a cada estudiante. Y así vamos completando, por ejemplo, en ese proceso de articulación que es en coctelería y vino. Ahora, ¿de qué manera nosotros apoyamos al centro de práctica? Nosotros le enviamos las cápsulas de video donde aparecen claramente los tragos de autoría de ellos, ¿ya? Donde el centro de práctica, en este caso el Hotel Valle, tiene la potestad de poder decidir, oye, ¿sabes que este cóctel me gusta y le voy a cambiar a lo mejor un ingrediente, pero lo tengo en la base? Perfecto. ¿Ya? Y puede ser ocupado ahora como residencia sanitaria o puede ser ocupado más adelante cuando sea un hotel normal, como lo ha sido siempre. Y esa es la metodología más o menos que hemos estado ocupando y las otras especialidades también. Trabajar articuladamente, colaborativamente con los otros profesionales para de un producto poder obtener su producto. Los chiquillos fueron evaluados en matemática, en inglés, en emprendimiento, y aparte a mí me tributaron horas de práctica donde después yo se las descuento. Buenísimo, yo creo que ahí has tocado un punto clave, Mauricio, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, ¿cierto? Con la articulación que se genera entre las diferentes asignaturas que conforman, ¿cierto? Tanto el plan general como el plan diferenciado técnico profesional que van cursando los estudiantes, ¿cierto? A raíz de esta, como bien decía Mauricio, de esta priorización curricular, los docentes se vieron en la necesidad, ¿cierto? De generar articulación, de generar trabajo colaborativo, y esta estrategia que tú mencionas de que un producto en el fondo tributa para 4 asignaturas diferentes es, creo yo, una de las estrategias más eficaces, ¿cierto? Para poder sacarle el jugo de alguna manera, como se dice, a los estudiantes, en el sentido de que este producto, este video que ustedes le hicieron hacer a los chicos, ¿cierto? Con un cóctel de autoría que más allá de que fortalece sus competencias transversales en cuanto a generar, no sé, a creatividad, a comenzar no sé, a buscar un poquito más allá, a buscar las cosas que tienen en la casa, por ejemplo, para generar un trago,
que eso se tribute con matemáticas, se tribute con inglés, se tribute con emprendimiento, en el sentido de generar una propia marca. En el fondo es lo que hace distintivo a la formación técnico-profesional y es algo que se está potenciando más encima con esta estrategia que se está realizando de articulación y de trabajo colaborativo. Entonces es súper importante poder dejar este precedente, ¿cierto? De alguna manera, que si hay algún establecimiento que nos está viendo en este minuto y que está complicado con la práctica profesional de los chicos y decir, chuta, no los puedo enviar a un centro de práctica porque no me quiero arriesgar a que a mis estudiantes les pase algo, que no sé, o que las empresas tienen sus puertas cerradas porque no están recibiendo estudiantes en práctica y no están recibiendo a nadie, básicamente. Existen posibilidades, el nuevo decreto de práctica y titulación, ¿cierto?, permite que exista procesos tal vez de alternancia o esta misma estrategia que ustedes mencionan de generar productos audiovisuales o algún otro producto, pero que tribute a varias asignaturas y que más encima le pueda descontar horas de práctica. Creo que es uno de los caminos más eficaces que se está llevando hasta ahora, y que la idea es que, como mencionaba, otros establecimientos se puedan inspirar en base a esta idea y que entiendan que también es una forma de que los chicos aprendan, de que pongan en práctica sus conocimientos, no necesariamente estando presentes, ¿cierto?, en un centro de práctica como tal, pensando que este año ha sido tan difícil para todos, ¿cierto? Es una muy buena alternativa. Yo creo que es digno de destacar y que los estudiantes también hayan respondido de buena manera, independiente de los problemas de conectividad que sabemos que existen. Es una realidad clara, es innegable, ¿cierto? Todos los docentes saben y todos los establecimientos tienen este diagnóstico de que hay muchos estudiantes que tienen problemas de conectividad. Sin embargo, los mismos estudiantes y sus mismas familias están buscando la forma de responder a poner en práctica lo que están aprendiendo, ¿cierto? Y que este proceso de práctica profesional, que ya lo que hace en el fondo es coronar de alguna manera el proceso de formación técnico-profesional en que vienen ya a acceder a su título técnico de nivel medio, es uno de los más importantes. Por lo tanto, le tienen que poner empeño, pues, ¿cierto, chicas? Yo no sé si Tamara y Génesis están de acuerdo conmigo, y me gustaría preguntarle a Tamara, ¿cierto?, que estuvo como más inserta en este proceso de online, a distancia, en virtualidad, con tantos nombres que recibí últimamente, ¿cierto? ¿Qué te parece a ti, Tamara, que hayas tenido la posibilidad, en el fondo, de generar tu práctica profesional a distancia, que no haya sido necesariamente en un hotel, como podría haber sido de forma tradicional, ¿cierto? Pero sí aportaste desde tu formación, desde lo que tú sabes hacer, a poder poner en práctica tus conocimientos. Tamara, ¿qué crees tú? Bueno, creo que obviamente no se compara con hacer la práctica presencial, pero igual uno tiene la posibilidad de tener un crecimiento personal y poder esforzarse más para poder terminar los trabajos y poder terminar en sí la práctica. Porque aunque no haya sido ahí presencialmente, uno igual pudo desarrollar sus habilidades como audiovisual, poder aprender a utilizar aplicaciones para poder editar los videos, para poder estar en reuniones. Igual fue un trabajo bien duro, igual en la cancha, pero igual es una forma de aprendizaje dura, pero muy buena. Y siento que no me imagino mi práctica de otra manera en este contexto. Y ojo, Tamara, que tal vez, claro, como tú mencionas, no se puede comparar con hacer una práctica tradicional, ¿cierto?, in situ, en el hotel tal vez. Sin embargo, el que los estudiantes puedan acceder, por ejemplo, a tecnologías de información o a estas mismas aplicaciones, a las redes sociales, al mismo tema del material audiovisual, que era algo que siempre tuvimos a la mano, pero que sin embargo ahora se han hecho indispensables de alguna manera, ¿cierto? De hecho, no podríamos estar haciendo esta transmisión, por ejemplo, si no fuera gracias a la tecnología, gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y es una competencia que también hay que desarrollar, ¿cierto? Y que los chicos también, a pesar de que nacieron con ella de alguna manera o se subieron al carro a mitad de camino, ¿cierto? Es algo que se viene para el futuro. O sea, esta modalidad, tal vez más adelante vamos a tener una especie de mixtura, tal vez semipresencial, en la que vamos a estar tal vez un par de días in situ, en terreno, por ejemplo, pero vamos a estar otro par de días a través de la virtualidad. Entonces, bueno, nadie sabe cómo se van a dar las cosas más adelante, pero es súper importante también conocer estas nuevas tecnologías y poder aplicarlas, poder llevarlas, ¿cierto?, al contexto de tu especialidad, y por supuesto ponerlas a disposición de
de tu especialidad, ponerlas a disposición del mundo laboral en el que te vas a desempeñar el día de mañana, o bien si es que, por ejemplo, decides continuar en la educación superior, también es una herramienta que te va a servir muchísimo, entonces también es un aprendizaje, ¿cierto? También son competencias que son actualizadas, que son del siglo XXI y que por supuesto que nos van a servir tanto a ustedes como a nosotros, que ya estamos un poquito más avanzados, ¿cierto? Que tenemos un poquito más de experiencia, tal vez, también nos han ayudado muchísimo, entonces qué mejor que los jóvenes tengan estas competencias en cuanto a tecnologías de comunicación para que nos vayan enseñando y nos vayan guiando más adelante para ver cómo se resuelve esto, ¿cierto? Génesis, yo no sé si tú opinas lo mismo o me podrías contar un poco qué es lo que tú crees que has aprendido, que consideras que aprendiste en esta experiencia poco tradicional, ¿cierto?, para tu formación en servicios de hotelería independiente, que estuviste trabajando ahí, ¿cierto?, pero que no, no sé, ¿qué te parece o qué aprendizajes crees que tuviste con esta estrategia que menciona Mauricio de generar productos audiovisuales, de utilizar tecnología, etcétera? Que siempre se puede, siempre. Porque de alguna u otra manera yo creo que todos pensamos que este iba a ser un año que íbamos a tirar a la basura, literalmente, porque nos acomplejamos tanto, siendo que las herramientas las teníamos frente a nuestras narices, y gracias a los profes es que todo esto está avanzando. Porque quizás nosotros tiramos la toalla muchas veces diciendo no íbamos a poder, que el internet, que acá, que allá, pero es el espacio y el tiempo que nos han dado los profesores y es gracias a ellos. Y más que nada, eso es el aprendizaje de que siempre se puede, de que siempre están las herramientas que uno tiene, solamente que buscarlas. Así es, pues, Génesis. A mí me gustaría volver un poco a tu práctica de manera presencial, ¿cierto? Porque es un tema que tampoco podemos dejar de visibilizar de alguna manera y que me gustaría que nos pudieras contar un poco cuál crees tú que es el aporte de un estudiante TP más allá de tu propia especialidad, ¿cierto? En un contexto de crisis sanitaria. Tú que estuviste ahí como en la que se ha denominado como la primera línea, en el fondo ahí en contacto con los mismos profesionales de la salud, ¿cierto? En la que estuviste en contacto con gente que pudo tal vez estar contagiada, que era población de riesgo, que, no sé, que tenía que hacer cuarentena preventiva. ¿Qué cosas viste y cuál crees tú que es el aporte de un estudiante técnico profesional en esta crisis? El aporte de un estudiante técnico profesional son los valores. El entusiasmo que tiene un técnico, las ganas que uno le pone, la disposición, la energía, el optimismo, más que nada bajo todo este contexto COVID. Me tocó entrar a las habitaciones de los pacientes COVID. Entraba a limpiar, hacía limpieza en sus habitaciones, de repente me tocaba retirar su ropa, de repente limpiar los pasillos. Eso. Qué bonito, ese trato humano que se da finalmente, más allá de que, bueno, de que con todos los riesgos que se pudieron correr en el sentido de estar trabajando en contacto directo con contagiados o con posibles contagiados en muchas ocasiones, ¿cierto? Es bonita ese trato humano que se da, esa relación interpersonal con gente que, como tú bien decías, probablemente no vas a volver a ver en la vida, o que si la vas a volver a ver no la vas a conocer porque estaban no sé, con todos los implementos de seguridad que lo requiere. Entonces, estos valores que menciona Génesis, esta motivación, el entusiasmo que tienen los estudiantes TP, porque han tenido una aproximación al mundo laboral previo, ¿cierto? A pesar de que están en tercero medio, que si tú lo piensas, son chicos de 17 años, son chicos de 18 años que están recién comenzando a tener aproximaciones a la vida adulta, sin embargo ya tienen aproximaciones al mundo laboral. Por lo tanto, saben cómo tratar con las personas y más aún en este contexto en el que se necesitaba gente que supiera tratar con personas. Pues yo creo que eso es
es lo bonito de tu experiencia, y qué bueno que lo puedas destacar en este espacio, ¿cierto? Porque sin duda se nota cuando hay un estudiante técnico profesional en alguna institución o en alguna organización, más allá de lo que puede aportar desde su propia especialidad, más allá de lo que ellos saben hacer, ¿cierto? Un estudiante TP también sabe ser, por lo tanto se distingue, y eso es importante poder destacarlo, y que ustedes también lo sepan. ¿Cierto, Tamara? Yo no sé si nos puedes contar también qué fue lo que tú destacarías como principales aprendizajes en esta práctica profesional que has llevado a distancia. Bueno, a distancia, sobre todo no aprendo sobre el compañerismo, porque lo que más vi fue que a varios de mis compañeros que tenían fallas en el internet de la conexión y a veces no podían hacer las guías y eso era muy complicado para ellos. Entonces ahí había que estar o el profesor o los mismos compañeros ayudando. Y eso fue algo que el año pasado no se vio tanto, pero este año realmente ayudó bastante la pandemia para que hubiera más compañerismo y más autosuficiencia para poder desarrollar nosotros mismos los mismos guías, los trabajos y los mismos videos que nos mandaban a hacer. Mire, qué bonito. También hay otro valor que Tamara destaca allí, que tiene que ver con el compañerismo, ¿cierto? Y es algo que también sucedió al nivel de docentes, que era lo que conversábamos con Mauricio también, ¿cierto? Que la pandemia de alguna manera nos vio obligados a trabajar de manera colaborativa, y eso también pasó con los estudiantes. O sea, hemos visto casos en los que, claro, hay uno que tiene problema de conectividad, sin embargo trató de hacer el producto y se lo envió al otro, y el otro lo subió, y así se generó un trabajo colaborativo, ¿cierto? En el que pudieron sacar adelante sus productos igual. Entonces, y más aún, si es que este producto era la práctica profesional, que no es menor, ¿cierto? Y si este año estaba la flexibilización de este decreto de práctica y titulación que permitía que las prácticas profesionales fueran a distancia, ¿cierto? Que disminuyó la cantidad de horas también, que es muy importante en este contexto. Por supuesto que va a generar beneficio y los estudiantes van a estar motivados en ese sentido. Mauricio, yo no sé si nos pudiera contar cuáles son el aporte que tú ves que entrega esta flexibilización, del decreto de práctica y titulación 2020, más allá de las características que hemos conversado respecto de la disminución de horas, ¿cierto? Y todo lo que conlleva. ¿Cuál es el aporte que entrega a nivel docente, a nivel del establecimiento, ¿cierto? Y cómo este aporte se traspasa de alguna manera a las prácticas que hacen los estudiantes técnicos profesionales. ¿Qué provecho se le puede sacar a este decreto de práctica y titulación 2020? Bueno, referente a la flexibilidad que nos entrega la modificación del decreto 2516, que fija las normas básicas del proceso de titulación de los estudiantes de la enseñanza médico-técnico profesional, los principales aportes que yo puedo rescatar como primera instancia es no poner en riesgo la salud de nuestros estudiantes y a los supervisores de práctica, de partida. Como bien tú lo has dicho, de la disminución de un 50% de las horas de práctica, que son 180 horas, y 180 horas equivale aproximadamente lo normal a un mes de práctica. ¿Ya? El otro aporte que puedo destacar es motivar a los estudiantes a ir desarrollando de manera paralela sus estudios y la práctica remota. Ir trabajando a dúo entre las dos actividades que tienen que desarrollar nuestros estudiantes, que también es un poco difícil estar terminando cuarto medio, más sumarle que tienen que hacer cápsulas de video, material didáctico, etc. ¿Ya? Eso es súper importante destacar del desarrollo de manera paralela a los estudios y prácticas remotas. ¿Ya? Esto, sin embargo, ha sido un gran desafío para ellos, ya que el problema, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la conectividad ha sido uno de los principales factores que hemos tenido que lidiar de manera creativa, ¿ya? Debido a la distribución y dispersión geográfica de nuestros estudiantes, lo cual genera un doble desafío para todos aquellos actores involucrados en este proceso.
Ahí sí. Y Mauricio, cuéntame un poco bueno, respecto de esta flexibilización que comentaba, ¿cierto? Y los impactos que ha tenido. ¿Has visto algún impacto adicional en los estudiantes TP, esta nueva forma de realizar las prácticas profesionales? Porque sabemos que hasta el año pasado se hacían de manera tradicional, ¿cierto? Que había un plan de práctica que estaba ya definido desde el establecimiento. Sin embargo, este año se debió modificar ese plan de práctica y a los chicos esta nueva estrategia, ¿cierto?, de generar material audiovisual, en el caso de los estudiantes de hotelería, si bien las chicas nos han contado un poco qué aprendizajes han tenido al respecto de ello, tú has visto desde la mirada docente, ¿cierto?, algún impacto positivo para los estudiantes, algo que tal vez antes no desarrollaban y ahora sí, o alguna competencia adicional que se haya adquirido gracias a este contexto de prácticas profesionales a distancia. Sí, mira, yo pienso dentro de lo positivo, ¿ya? Puedo señalar que debido a la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas y medios digitales, nuestros estudiantes han desarrollado estas competencias, reconociéndolas con habilidades para la vida y el mundo actual presente. La resiliencia es un término, ¿no es cierto?, que ha sido una de las capacidades más desarrolladas de nuestros estudiantes, superando los obstáculos y dificultades propios de esta pandemia, logrando salir fortalecidos, mejores que antes. Todo esto gracias a la capacidad de afrontar las distintas situaciones adversas durante su proceso formativo, ¿ya? Y a la vez tributando, ¿no es cierto?, al perfil de egreso de la especialidad a través de sus habilidades genéricas, ya que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés y soportando mejor la presión. Dos características que son fundamentales para todo colaborador o toda persona que se desarrolla en el área de los servicios. Así es, pues, y por supuesto todas estas habilidades y estas competencias que se ven fortalecidas gracias al proceso que menciona Mauricio siempre van a ser un aporte en el contexto que se quieran insertar el día de mañana, o sea, la decisión que tomen de aquí en adelante con lo que vayan a hacer con sus vidas, ya sea insertarse en el mundo laboral o seguir estudios superiores o continuar un emprendimiento, o lo que se les ocurra hacer de ahora en adelante siempre va a tener esta componente en el sentido de que ustedes ya tienen esta capacidad de resiliencia, ¿cierto? Que ya tienen la capacidad de enfrentar los desafíos y poder sobrellevarlos, ¿cierto? De sacarlos adelante. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle a Génesis, si crees que esta práctica profesional define de alguna manera tus decisiones de vida como egresada, ¿crees que lo que viviste en el fondo en tu proceso de práctica profesional, tanto de manera presencial, ¿cierto?, como a través de esta metodología que menciona Mauricio, define de alguna manera tu decisión de vida? ¿Crees que, no sé, antes de esto tal vez tenías pensado hacer una cosa y hoy día otra, o sigues en lo mismo, pero tal vez más fortalecida? No sé, quiero que me cuentes un poco cómo te proyectas de aquí para adelante, Génesis. Bueno, aquí primeramente tengo que agradecer a mi profe porque él me guió, porque la verdad yo iba a estudiar administración hotelera en el INACAP y esa carrera ya no está, la sacaron. Y la verdad es que no sabía qué hacer, como que en ese segundo me perdí. Le conté a mi profe, hablé con él, preguntándole qué podía hacer, porque a mí me encanta lo que estoy estudiando. Y quería algo que tuviera que ver con este mismo rubro. Entonces me dijo, mira, hay otra alternativa, que es administración turística. Lo pensé, él me habló de la carrera, y gracias a él ahora estoy matriculada en el INACAP en administración turística. Ay, no podía desmutearme ahí. Sí, qué bonita noticia, Génesis. Felicitaciones por esa decisión. Qué bonito. Qué bueno. Te das cuenta que, claro, en el fondo, la formación técnico profesional lo que hace, como yo mencionaba, tiene esta naturaleza adaptativa y hace que tengas un abanico de posibilidades, ¿cierto? Y en esta ocasión, tu profesor fue quien pudo mostrarte, ¿cierto?, las posibilidades que tienes, a pesar de que tú tenías una idea preconcebida de lo que querías hacer, de lo que querías estudiar.
siempre hay alternativas, y qué bueno que puedas tener esa orientación, ¿cierto? Y que tu práctica profesional de alguna manera sirvió para darte cuenta de que también te gustaba el área turística, ¿cierto? Siempre, y son áreas muy relacionadas también con la hotelería, no son lo mismo, por supuesto, pero son áreas relacionadas, entonces ya tienes formación previa respecto de lo que vas a estudiar, así que felicitaciones por esa matrícula y esperamos que te vaya muy, muy bien el otro año, Génesis, felicitaciones. Y quiero ir un poco cerrando la conversación antes de ver si es que hay alguien del público o alguien que nos está viendo todavía que tenga alguna pregunta tanto para Mauricio como para nuestros estudiantes. No quiero dejar de lado, por supuesto, a Tamara, que está por ahí todavía, y quiero que, bueno, además de que me cuente si tiene alguna proyección de vida como egresado, ¿cierto? Que va a ser el próximo año, que nos cuente también un poco el valor que le da la formación técnica en este contexto de crisis. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el aporte que realizan efectivamente los estudiantes técnicos con su especialidad en mano, ¿cierto?, al contexto de crisis? Y que también nos cuentes qué vas a hacer el otro año, Tamara. Y bueno, este proceso ha sido algo largo y ha sido, lo único que hay que hacer es adaptarse a los cambios que hay ahora, a los cambios que van a venir, aprender a ser humano igual, porque realmente nadie imaginó que tendríamos una pandemia este año y que va a estar cambiando constantemente y que no solo es un cambio a nivel de liceo o a nivel de país, sino un cambio a nivel mundial, porque en los hoteles ya cambió mucho cómo es la administración y cómo son las actividades dentro del hotel. Por lo tanto, hay que ir adaptándose al proceso. Y igual uno puede valorar más la actividad del año anterior, lo que eran las salidas pedagógicas, el trabajo en sala, el trabajo en el taller con el profesor, se valora mucho más que este año. Bueno, para el próximo año lo estoy pensando todavía, pero tengo ya mi carrera más o menos lista y la universidad, y solamente me falta que empiecen los procesos de matrícula. Perfecto, qué buena noticia, Tamara, también. Bueno, si bien es cierto, todavía hay tiempo, ¿cierto? Estamos ahí recién comenzando noviembre, así que hay tiempo como para que tomes la decisión final. Sin embargo, ya es un gran paso que ya tengas ahí vista más o menos qué es lo que quieres estudiar y dónde lo quieres estudiar, ¿cierto? Ese es un atributo que también tienen los estudiantes técnicos profesionales que ya a estas alturas saben, qué sé yo, qué es lo que quieren hacer para más adelante, que a diferencia de un estudiante humanista científico, por ejemplo, que a estas alturas tal vez podría estar ahí como dudoso de qué quiere hacer el próximo año. O sea, lo digo yo que lo viví, por eso lo menciono. Cata, para ir cerrando un poco la conversación, quiero saber si es que hay alguien del público, algún espectador que nos esté viendo, si es que tiene alguna pregunta que hacerle a Mauricio, a Génesis, a Tamara, o algunos saludos por ahí que nos puedas compartir. Sí, Dani, bueno, además de los saludos desde Lonquimay, los Sauces Punco, y saludos especiales y felicitaciones también a las estudiantes y a Mauricio. Tenemos una pregunta para Mauricio que dice, ¿cómo se ha dado el trabajo colaborativo entre docentes ahora, cierto, en este contexto a distancia? Bueno, el trabajo colaborativo, nosotros dentro de la institución lo llevamos practicando hace bastante tiempo atrás, ¿ya? Ahora se ha intensificado un poco más, de acuerdo a todo este contexto que estamos viviendo, ¿ya? Pero un trabajo colaborativo y de calidad significa trabajar a par con tu colega con un producto a beneficio 100% de nuestros estudiantes para que logren sus aprendizajes, sus habilidades y sus competencias, ¿ya? El trabajo colaborativo no siempre es fácil, ¿ya? Hay roces, hay problemas de ego de repente, etcétera. Pero cuando tenemos bien claro qué es, hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, se logran grandes aportes, grandes logros, tanto para los estudiantes también como para nosotros como los profesores, ¿ya? Trabajar en conjunto, ¿ya? Y algo que yo siempre rescato con el equipo que me toca trabajar siempre, que sabemos ser. La parte humana prevalece a veces mucho más que lo técnico,
¿ya? Y qué es lo que yo le he inculcado a los chiquillos de que los tengo en tercero medio. No importa, chiquillos, que no sepan de repente que se les haya olvidado, no sé, un doblaje de servilleta, por ejemplo. No importa. Pero hay que darse cuenta de que hay que pedir ayuda, ser humilde, que me enseñan nuevamente y que equivocarnos es parte del proceso de vida de todas las personas. Todos nos equivocamos a cada minuto, pero tenemos que aprender de esos errores, ¿no es cierto? E ir mejorando cada día más como seres humanos que somos, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, también nos preguntan cuál ha sido el rol de la priorización curricular perdón, en las prácticas. La priorización curricular las envió el Ministerio aproximadamente en julio, ¿ya? Creo que salió después del decreto de la modificación de la práctica. Y en curriculum.cl están todas las bases curriculares, los programas, las fichas pedagógicas, etc. ¿Ya? Y en el caso de hotelería, que nosotros trabajamos en el nivel número 1 con 4 módulos de especialidad, ¿ya? Y nosotros lo revisamos, vemos que es atingente, cumple o no cumple con los objetivos de aprendizaje, conjunto con los objetivos genéricos, etc. Y vamos creando un material nuevo para nuestros estudiantes. También Claudia Martínez nos pregunta qué tipo de actividades desarrollan las estudiantes a distancia. Quizás Tamara nos podría contar un poquito y profundizar, Mauricio. Bueno, a distancia, como mencionó el profesor, se han hecho varias articulaciones con las materias. Se ha visto mucho la materia de inglés, sobre todo, para poder incorporarnos a nosotros como estudiantes de televisión, incorporarnos al ámbito de inglés, por si acaso hay turistas en cualquier momento, para poder comunicarnos desde el ámbito profesional o sin invitan de invitación. Igual que en matemáticas también se ha incorporado mucho para poder sacar bien el IVA o los valores de cada producto que sea necesario. Pero eso básicamente son como las materias que más se han visto, y en el área de información turística igual, que es necesario para nosotros conocer nuestra ciudad o incluso el país para poder ayudar a los turistas que vienen cada año. Sí, referente a lo que dice Tamara, sí, referente a la priorización curricular, nos dice que debemos trabajar en forma articulada. Y como ya lo había dicho anteriormente, ahí depende de las habilidades, ¿no es cierto?, de cada docente, en cómo yo puedo generar una actividad que sea contingente y que cumpla con los objetivos de aprendizaje. ¿Ya? En este caso, como lo hicimos con coctelería, con cuatro módulos, también lo hice en recepción y reserva, ¿ya? Que trabajamos simulación de casos, ¿ya? Donde articulamos nuevamente con inglés, porque inglés para servicios de hotelería es esencial, ¿ya? Con inglés, información turística. Los chicos tenían que desarrollar, yo les daba un ejemplo de caso, y ellos tenían que hacerlo en sus casas, ¿no es cierto?, hacer partícipes de su familia. Por ejemplo, la Tamara era la recepcionista y la mamá era el huésped, ¿ya? Y así se producía el diálogo, ¿no es cierto? Y veíamos los objetivos que eran netamente de reserva, y después incorporábamos información turística, donde Tamara entregaba información turística acerca de 3 atractivos de Temuco, de Valdivia, de Santiago, etc., ¿ya? Y le daba la información al turista, o sea, al huésped en este caso. Y ese mismo diálogo después
los chicos tenían que hacerlo en inglés, ¿no es cierto? Y grabar un audio y enviárselo al profesor correspondiente a la asignatura de inglés, que también tributa, ¿no es cierto?, como articulación de las asignaturas para sumar horas y que aparte los chicos tengan nota en información turística, en inglés y en recepción y reserva. Qué bonito, qué entretenido lo que han estado trabajando. Bueno, no hay más preguntas por parte del público, Dani. No hay más preguntas, me dices, ¿cierto? No. Sí. Súper. Entonces, yo creo que ya estaríamos en condiciones de ir cerrando un poco esta conversación, no sin antes, por supuesto, agradecer a Mauricio, agradecer a Tamara, agradecer a Génesis por haber estado con nosotros, por haberse dado el espacio y el tiempo de conversar con nosotros, perdón. Creo que luego de esta conversación queda clarísimo que en el fondo se puede, ¿cierto? Es el principal mensaje que queremos entregar a raíz de esta experiencia que hemos expuesto a través del Servicio de Hotelerías del Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco. Como bien decía Mauricio, la clave, tanto para docentes como para los equipos directivos y para los establecimientos en general, para las comunidades educativas, tiene que ver con la creatividad, con innovar y sobre todo con el trabajo colaborativo, que es algo que nosotros desde la Red Futuro Técnico de la Araucanía hemos venido cateteando hace tiempo. La forma de trabajar es articuladamente, es haciendo trabajo colaborativo. Las diferentes asignaturas, tanto del plan general como de la formación diferenciada, se pueden articular, pueden tributar a un mismo producto, y esto siempre va a ser en beneficio de los estudiantes, una forma que los chicos tienen para generar aprendizaje significativo, y en este caso, por ejemplo, para generar su práctica profesional, un proceso que es tan importante para todos los estudiantes TP, que les permite acceder, es el proceso final, ¿cierto?, para acceder ya a su título técnico de nivel medio, que en muchas ocasiones define de alguna manera lo que van a realizar más adelante una vez que egresan de cuarto medio, ya sea insertarse en el mundo laboral o continuar estudios superiores o hacer emprendimiento, lo que se les ocurra hacer para adelante. La especialidad siempre va a marcar de alguna manera esa decisión, y la práctica profesional, ¿cierto?, como proceso de llevar a la práctica, como menciona su nombre, ¿cierto?, lo que han aprendido, siempre va a ser súper relevante. Así que aquí la clave, repito, es la creatividad, es el trabajo colaborativo, y para ello los docentes y los equipos directivos tienen que estar dispuestos para ello. Aquí tenemos dos ejemplos claros, que ya siendo 3 de noviembre, dos estudiantes ya tienen su práctica profesional finalizada o a puertas de finalizar, un proceso ya adelantado respecto de otros establecimientos que tal vez no están comenzando todavía con este proceso. Así que aquí hay un ejemplo claro de que las cosas se pueden hacer, que se pueden hacer bien, y que por supuesto siempre va a tributar a los conocimientos, a los aprendizajes de los estudiantes TP, que es nuestra labor final, ¿cierto? Todos quienes trabajamos en educación media técnico profesional o que somos apasionados por la TP, sabemos que toda acción que se realiza es en beneficio de ellos. Así que quiero dejarles este espacio, un espacio al final, al cierre, para que hagan alguna reflexión, para que den unas palabras de despedida. Les quiero dejar este espacio a todos ustedes, a nuestros invitados, para ir cerrando este capítulo, no sin antes agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros. Mauricio, por favor, este espacio es tuyo para que hagas una reflexión al cierre. Muchas gracias, Daniela, por la invitación, y muchas gracias nuevamente por la labor que están desempeñando ustedes como futuro técnico de la Araucanía, que es un trabajo que lo llevan, como tú bien lo dices, hace bastante tiempo, que ha costado un poquito, pero siempre se puede. Yo dejar invitado a mis colegas, a las personas que están escuchando, viendo estos Facebook Live, de que, como acuño la palabra que dice Daniela, de que todo es posible. Con creatividad, con energía, con ganas, siempre se puede. Siempre se puede. Eso de mi parte, muy agradecido de mis estudiantes, de Tamara, Génesis, y de los que están en casita, que no pueden participar de estas reuniones porque lamentablemente no tienen internet. Les mando un tremendo abrazo, porque esto va a quedar grabado, lo van a poder ver después.
y me siento muy orgulloso, pero de verdad, muy orgulloso de este curso que tengo este año, el cuarto año medio de hotelería. Yo estoy orgullosamente feliz de tener la calidad de estudiante que tengo. Qué bonitas palabras, Mauricio. Muchísimas gracias por entregarnos esa reflexión al cierre. Y créeme que esa felicidad y ese orgullo se extrapola, ¿cierto?, a quienes trabajamos también desde Futuro Técnico Araucanía y por supuesto felicitamos a esta tremenda generación del Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco y en especial a Génesis y a Tamara, a quien también les quiero dejar un espacio para que hagan una reflexión al cierre, para que nos cuenten cómo se sintieron aquí, y que le entreguen algún mensaje a los estudiantes que tal vez están en este, o que están a puertas de entrar a un proceso de práctica profesional, que va a ser diferente este año, ¿cierto?, que va a ser a distancia, pero sin embargo ustedes ya lo realizaron, ya salieron airiosas, ¿cierto?, o están a punto de salir airiosas, por lo tanto ya tienen cierta experiencia sobre ello para que le cuenten ahí un poco y le entreguen un mensaje al resto de los estudiantes TP en este caso. ¿Tamara? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al profesor por sus bellas palabras. Creo que lo que voy a decir es que para los estudiantes que van a empezar, que va a haber un momento en el que van a querer tirar la toalla. Yo lo tuve, pero en ese momento solamente tienen que respirar, tomarse un descanso y volver a empezar, porque realmente es difícil, pero es algo que realmente vale la pena y que a futuro se lo van a agradecer a ustedes mismos. Y que siempre van a tener el apoyo de sus profesores y de sus mismos compañeros. Hoy ese es un tremendo, tremendo mensaje que nos acaba de dar Tamara. O sea, y habla desde la experiencia, ¿cierto? Hay un momento en el que van a querer tirar la toalla, pero en ese momento, ¿qué es lo que hay que hacer, Tamara? Respirar y ver hacia adelante. O sea, el fruto del trabajo que están realizando en ese momento se va a ver más adelante y en ese momento, cuando ese fruto lo tengan en sus manos, lo van a agradecer. Tremendo mensaje de Tamara. Muchas gracias, Tamara, por haber estado con nosotros, por haber entregado este mensaje y haber conocido tu experiencia, ¿cierto?, de práctica profesional. No quiero dejar fuera, por supuesto, a Génesis, para que nos cuente también un poco cómo se sintió aquí, alguna reflexión al cierre y algún mensaje también para los estudiantes que están comenzando algún proceso de práctica profesional. Génesis. Bueno, desde el principio hasta el final nerviosa. Y más que nada decirle primeramente a los estudiantes que los profesores siempre van a estar, aunque uno no los crea, los profes siempre están. Quizá no están cateteando todo el tiempo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pero si uno necesita algo, una palabra de aliento, la van a encontrar en ellos, al igual que en la familia. Pero de repente uno cuando no quiere hablar con la familia, está los profes. Y para los profes, para todos los profes del liceo, a los profes de fuera, muchas gracias. Gracias por el trabajo que han hecho, gracias porque literalmente ellos son los que nos han salvado el año, con su esfuerzo, levantándose de las 5 de la mañana, acostándose a las 4, una hora durmiendo, y así sucesivamente. Así que muchas gracias a ellos y a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí, nerviosas, pero muy entusiasmadas por participar en esto. Muchas gracias, Génesis. Sabemos que el nervio es parte de, en el fondo, siempre poder contar la experiencia y la opinión de cada uno de nosotros siempre causa un poquito de nervios, pero nada del otro mundo, ¿cierto? Contar también lo que a uno le pasa es un aprendizaje para el resto y para quienes nos están viendo. Así que muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a todos por habernos visto hasta esta hora. Por mi parte, quiero dejarlos invitados a el próximo capítulo de esta webserie Futuro Técnico en su segunda temporada. Esto va a ser el próximo martes 17 de noviembre, en el que vamos a estar hablando de tecnologías de apoyo al aprendizaje. Y vamos a estar conversando un poco cómo estas nuevas tecnologías, ¿cierto?, qué tan nuevas no son, porque siempre las tuvimos, ¿cierto?, ya lo conversamos aquí, han estado apoyando los procesos de aprendizaje a distancia. Así que el próximo martes 17 de noviembre a las 17 horas precisamente vamos a estar hablando de ello. Así que agradecer a Catalina, por supuesto, la Cata que siempre está ahí disponible para recibir las preguntas de la audiencia, del público, de quienes nos están siguiendo en Facebook Live, a todos los espectadores que nos siguieron hasta este minuto, también agradecerles por haber estado acá,
al Seremi de Educación, ¿cierto? Que alcanzó a darnos un saludo al inicio. También muchas gracias por haber estado con nosotros. Y como bien decía Mauricio, esto va a quedar grabado, así que si hay algún estudiante o algún establecimiento que no lo pudo ver en vivo, lo va a poder ver más adelante en nuestro canal de YouTube, Futuro Técnico Araucanía, y están todos los capítulos de nuestra webserie Futuro Técnico para que la revivan. Y eso, no sé si hay algo que se me queda en el tintero, espero que no. Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias Mauricio, Génesis, Tamara, Cata, por supuesto, y a todos quienes hacen posible esta webserie Futuro Técnico en su segunda temporada, y a todo el público que nos estuvo viendo hasta esta hora. Así que nos vemos el martes 17. Muchas gracias, saludos. Chao, gracias.